Hola, bienvenidos a Amadas. Hoy tenemos un nuevo capítulo. Estoy aquí con mis hermanas, Kata y Michi. Hola. Y bueno, yo que les habla, Lil Mayo. Un gusto tenerlos hoy día. Hoy día vamos a hablar de algo bien especial, algo que nos une mucho también a nosotras tres, que es retener la fe. De esto se trata el capítulo de hoy día. Hoy día vamos a hablar de cómo sostener esa fe, cómo retener la fe. Amén. Me gustaría mencionar que cada uno ahí en su casa abriera su Biblia, por favor, y que se fuera directamente a Marcos 10 del 46 al 51. Esta es la historia del ciego Bartimeo. Si usted conoce el ciego Bartimeo, era un hombre ciego que se llamaba Bartimeo. Ya, bueno, en esos tiempos, la gente que era ciega, las mujeres, la gente enferma no tenía mucha voz, mucho derecho a voto, y sobre todo los enfermos eran alejados de la gente y ellos tenían que utilizar como una capa o un manto y eso los diferenciaba del resto, ¿ya? Les voy a leer un poquito la historia y dice, eh, 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 fueron luego a Jericó, pero poco después Jesús salió de allí con sus discípulos y con mucha gente de la ciudad. Sentado junto al camino estaba un pordiosero ciego llamado Bartimeo. Cuando oyó que Jesús de Nazaret se acercaba, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, le gritaron algunos, y él gritó aún con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús oyó lo que él decía, se detuvo en el camino y ordenó, díganle que venga. Y se acercaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, que Jesús te llama. Y Bartimeo se quitó la capa, la tiró a un lado, dio un salto y fue donde Jesús estaba. ¿Qué quieres que haga? Dijo Jesús. Maestro, yo te pido que me des la vista. Jesús le dijo, puedes irte porque tu fe te ha sanado. Instantáneamente el ciego vio y siguió a Jesús en el camino. Esta historia me gusta mucho porque es la historia que siempre repite mi mamá, que es la historia favorita de mi mamá. Eh, lo que caracterizaba a este hombre y esta historia tan cortita es el salto de fe que da, el quitarse la capa. El quitarse la capa significa que él se despoja de su enfermedad, se despoja del prejuicio y se aferra a creer que hay un hombre que puede ayudarlo y ese era el Hijo de David y ese era Jesús. En aquellos tiempos los enfermos y las mujeres no tenían voz, pero Jesús escuchó la fe de este hombre, del ciego Bartimeo, y dice la Biblia que instantáneamente fue sanado, porque se aferró y se aferró y se aferró, y la gente le gritaba, pero cállate en la calle, pero este hombre se aferró, ¿por qué tú no te puedes aferrar a tu fe? La Biblia dice que el ciego Bartimeo fue sano instantáneamente porque fue persistente en buscar su milagro, fue persistente en seguir a Jesús aún así cuando estaban todas las pruebas, cuando estaban todas las adversidades, cuando estaba toda la gente pidiéndole que se cayera de una vez, pero él fue persistente. Eso es retener la fe y eso es perseguir tu milagro. Amén. Catita, te doy el pase. Amén. Siguiendo con lo que hablaba Ami, el retener la fe a pesar de todo. Por experiencia, sabemos que es difícil. Es difícil. El mundo nos influencia, nuestra carne a veces quiere tirar la toalla y no lo decimos solo por palabras. Es, sí, hay que retener la fe en tiempos en la tormenta, en la batalla. Lo decimos por experiencia, o sea, porque sabemos que es difícil, pero vale totalmente la pena. Es algo increíble, inexplicable. De nuevo, por experiencia, como por mi testimonio, eh, fue muy difícil, pero yo no bajé los brazos. Estuve a punto, sí. Quise tirar la toalla, también. Pero yo te animo a que no lo hagas, que aguantes. Y también que le entregues eso al Señor, porque de la mano del Señor va a ser más fácil, va a ser más ligero llevar aquella tormenta, aquel proceso donde se está poniendo a prueba tu fe. Entonces yo te animo a que tú te tomes de la mano del Señor y también aferres tu milagro,
porque también hay que poner la vista en el milagro. O sea, nosotros entender que nosotros ya tenemos la victoria si vamos de la mano del Señor. Uy, ya Cata. Ah, Ah, bueno, como decía Cata, como decía la Cata. bueno, yo creo que podría hablar la Michi. Sí, yo creo que Muy también buena frase se tiró la Cata, ¿no? se tiró buenos factos, pero bueno, quizás vino el señor y solo se la llevó ella. No, señor. Nos Ya. quedamos. Bueno, retener la fe. Em, retener la fe es aferrarse, como decía la Cata. Aferrarse. Usted póngase en el plano de estar en el peor escenario de su vida, imagínenselo en una escena de riesgo, en lo más alto de una torre, en un palito que alcanzaste a agarrarte y quieres sostener algo a toda costa, eso es aferrarse, agarrarse con todo, con todo. Y bueno, para nosotros, nosotras en especial, con la Cata está hablando de su testimonio, pero bueno, ella que cuente qué sucedió, pero fue algo grande, muy grande lo que Catalina vivió porque fueron años de proceso. Muchas personas han vivido también el mismo proceso de ella y varios también lamentablemente no lo lograron. Entonces que Catalina esté con nosotros y esté viva, esté aquí, esté vital, esté sana, es un milagro que tuvo que ver con retener la fe, no solo de ella, sino que de toda su familia también. Aferrarse. Y algo importante de la fe es que la fe no es pasiva. La fe no es algo para que tú lo tengas ahí en un estante que llene polvo y lo uses solo cuando lo necesito. La fe es algo que tiene que estar activo, es una acción. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, por lo tanto, si usted no tiene su fe activa en acción, en movimiento, probablemente nunca va a experimentar la grandeza de Dios. Y ha sido impresionante. Yo lo puedo decir de una manera muy, muy reciente y por eso también quise sugerir este tema, porque la carne es terriblemente cruel en los peores momentos. Y creo que lo dijimos la semana pasada cuando hablamos, pero la carne te dice los peores escenarios y ni siquiera es como yo de verdad me niego a decir no, si fue el diablo, fueron espíritus, fueron cosas, ¿no? O sea, tu propia humanidad te va a querer decir suelta la fe, si eso es imposible, porque a tu fe no le interesa tu eternidad. Entonces, ¿qué le importa lo que pase si tu cuerpo se va a quedar aquí? Pero tu alma y tu espíritu tienen que estar conectados con el Señor y la única forma es a través de la fe. Por fe caminamos, por fe aprendemos, por fe recibimos, por fe vivimos. Entonces, retener la fe en un acto de aferrarse es duro. Cuando, bueno, yo la semana pasada fui sometida a una cirugía. Fue algo tremendo y por fe el Señor hizo el milagro de separar un tumor de mi ovario izquierdo. Lo separó, lo sacó. En la radiografía se podía ver que estaba pegado y de hecho mi médico me dijo, si no es un buen escenario, si no lo logramos, tú quedas inmediatamente con lo que le pasa a las mujeres después de los 50 y algo, 60 años, no estoy segura, pero la menopausia, para mí fue terrible. Entonces, dentro de mí, en ese momento, sentía como me decía mi carne que iba a estar seca, que me iba a quedar sola, que mi esposo probablemente iba a buscar como alguien más para, para tener familia. Y ahí fue cuando retuve mi fe, como cuando a ti se te está escapando algo de las manos y lo agarras con más fuerza y te llega a doler la incrustación de tus propias uñas o de los dedos porque retener la fe duele. Eso es lo que he podido entender. Retener algo implica un esfuerzo mayor y implica un sacrificio mayor. Entonces, hoy día estamos hablando de esto porque em, creo que el llamado es a que usted necesita un proceso para aprender a retener la fe, cuidarla y activarse en el vínculo sobrenatural que la fe hace con el Espíritu Santo.
porque la fe es algo absurdo para la gente, algo que no se ve, pero es una convicción que tenemos. Y lo bonito de la fe y de lo que decía la Cata recién es que el Señor puede acelerar las cosas y es porque Dios lo hace, pero nosotros tenemos que, algo aprendí de mi pastor hace muy poco, que el Señor lo hace, pero para tú alcanzarlo y acelerar para llegar pronto a eso, es a través de la fe, a través de tu relación con Dios, a través de lo que tú quieres de Dios. Mientras más fe, más hambre de Dios, porque uno es probado justamente por eso. Lo que tú aprendes de Dios, aprendes de la fe, aprendes de lo sobrenatural, Dios te pone a prueba. Entonces hay que retenerla, hay que mantenerla, hay que protegerla. Y yo creo honestamente que Dios es maravilloso. Yo amo mucho al Señor y me siento dichosa de haber pasado esta prueba y de haber sido escogida para esta prueba y poder decir, ¿saben qué? El Dios que yo predico, ese que yo hago locuras por él, es este. Y eso es lo que puede transmitirle a mis grupos de amigos más cercanos, que no eran cristianos y ahora sí lo son. Ahora se están agregando a mi casa de paz, están comenzando a ir a la iglesia. Y eso es por la fe, porque yo en lo natural decía, ¿cuándo me van a escuchar? ¿Cuándo van a ir a la iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando tú comienzas a caminar y a vivir en fe y la gente comienza a ver tu fe, a que tu fe sea tangible. Por eso es importante retenerla. Si yo me hubiera rendido en un momento duro, donde todos los escenarios eran malos, era como una probabilidad de 100 que todo saliera bien. Y esa una Dios me la dio. Y es por la fe. Es por el creer, por el anhelar igual que el Señor haga las cosas. Pero yo me atrevo a decir que retener la fe es para valiente. Literalmente es como estar en un rascacielos gigante en el Empire State de New York, arriba, agarrándote de un palito con todas tus fuerzas, porque si te sueltas te caes y obviamente de esa caída muy difícilmente vas a sobrevivir. Entonces eso es lo que yo siento que es retener la fe. Ani. Volvió la gatita. Se había caído por problemas técnicos. De ahí volveremos a ti, Catita, para que sigas con lo tuyo. Me gustó mucho lo que dijo la Michi, de que la fe no es pasiva, es una acción. De hecho, la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. De nada te sirve tener ahí la fe en una cajita, en una bolsita, como si fuera algo preciado. La fe es para ponerla en acción. La fe es una herramienta. Onda, si tú no la trabajas, si tú no la pones a prueba, si tú no la calientas y después la utilizas, no te sirve de nada, pues. La fe es para valientes, la fe es una herramienta. De nada te sirve decir lo que la gente siempre dice, ay, ojalá el Señor quiera que yo sea sano, ay, ojalá que el Señor me quiera proveer, bro, el Señor sí quiere, el Señor sí quiere, pero también lo que Él quiere es que tú pongas de tu parte, tú necesitas poner de tu parte, ¿y cuál es tu parte? Poner a prueba la fe, empezar a trabajarlo. En Marcos 7 del 24 al 30 se cuenta la historia de la fe de la mujer sirofenicia. Su hija estaba siendo endemoniada y ella supo que Jesús había entrado a la región de Tiro, entonces ella no desaprovechó la oportunidad y fue corriendo detrás del maestro. Dice la Biblia que Jesús se fue de allí a la región de Tiro y entró a una casa y deseaba que nadie supiera dónde estaba. Jesús quería estar solo, pero no lo logró, como siempre. Pues pronto supo de él una mujer, cuya hija estaba endemoniada y postrada. La mujer le suplicó que liberara a su hija del poder de los demonios. Esta mujer era una mujer griega, pero de nacionalidad sirofenicia. Primero, dice Jesús, se tiene que alimentar a los hijos. No es correcto que uno le quite el alimento a los hijos y después le eche el alimento a los perros. Y la mujer le respondía, cierto, señor, pero aún los perrillos comen bajo la mesa las migajas que caen del plato de los hijos, respondiendo. Y entonces Jesús dijo, por haberme contestado así y por tu fe, ándate tranquila, el demonio ya salió de tu hija. Cuando la mujer llegó a la casa, encontró a su hija reposando en la cama y el demonio ya había salido de ella. ¿Por qué Jesús le responde así? Porque ella no era hebrea.
ella era griega, y los griegos tenían sus dioses paganos, tenían sus culturas. Entonces, ¿cómo era posible que una mujer, teniendo sus dioses paganos, teniendo una nacionalidad enemiga, fuera detrás de Jesús para pedirle algo que en cierto punto le correspondía solamente a los hijos? Esto es tener fe, de ir donde el maestro, ser de una nacionalidad enemiga, ser griega, ir donde Jesús y decirle maestro, Señor, y reconocerlo. Esta mujer no conocía a Jesús, pero quizás había oído sobre él, había escuchado lo que Jesús estaba haciendo. Jesús quería estar solo, pero como siempre Jesús no lo lograba, pero esta mujer lo pidió y le dijo maestro, Señor. Le reconoció quién era y después reconoció lo que Jesús podía hacer. Onda, si Jesús en algún punto de la vida me viene y me dice, no es correcto que uno le quite los alimentos a los hijos y después se los dé a los perros, yo, ok, y hasta ahí llego. Pero la osadía de esta mujer le dio el milagro a su hija de que fuera libre del demonio. La osadía tuya te puede liberar de lo que tú estés siendo atado ahora, te puede abrir el acceso. Nosotras tres tenemos tremendos testimonios para contar solamente por fe. Y no es una cosa de vanagloria, es una cosa de contarte a ti por poder del testimonio para que tú de una vez por todas puedas hacer lo mismo. Yo nací con este ojo malo. Y yo me estaba quedando ciega, yo no estaba viendo, yo ya era muy chica, ya en kinder me diagnosticaron que yo tenía hipermetropía, astigmatismo y una cuestión más. Eso significaba que iba a perder mi ojo, se iba a volver ciego a una corta edad y después iba a perder este otro. Y yo tenía unos 10 años y yo ya necesitaba urgentemente una cirugía láser y la cirugía láser no me iba a servir tampoco en un tiempo más, entonces iba a tener que hacer un ciclo que no iba a terminar nunca. En algún punto de la vida, yo tenía más o menos 10, entre 11 años, vino un pastor de Estados Unidos acá a Chile por una cruzada de milagros y yo estaba escuchando al pastor por radio y mi mamá llevó una polera mía, fue al evento y llevó una polera mía para orar por mí y por mis hermanos. Y yo estaba con mi nona, con mi abuela acá, escuchando al pastor mientras hablaba, y el pastor dijo, es momento de que empecemos a ejercitar la fe. Si tú tienes un Dios todopoderoso que es capaz de hacer cosas, hoy tú vas a ejercitar tu fe. Y yo tenía 10, 9 años, y el pastor dijo, y ahora yo llamo a todos los que tienen problemas a la vista, ciegos, enfermos, un ojo, dos ojos, lo que sea. Y mi nona estaba orando en el sillón y yo estaba aquí en la mesa escuchando. Y yo dije, bueno, ya vamos a probar. Entonces yo me tapo el ojo en el que tengo problema. Y el pastor dice, empieza a reconocer quién es tu Dios. Un Dios todopoderoso, un Dios que hace milagros, un Dios que cambia vidas. Es un Dios que puede hacerlo todo. Entonces yo empiezo a decirle, Señor, si tú eres real, Jesús, si tú moriste en la cruz por mí, yo te pido que me des la vista de mi ojo, que tú me sanes, que tú me des ojos nuevos. Y de un momento a otro empiezo a sentir un palo que me atraviesa el ojo. Y se empieza a sentir incómodo y yo siento que tengo algo adentro y me duele y me molesta y yo no sabía qué era y me empiezo a restregar el ojo y me veo y me reviso y yo me movía de un lado para otro y mi nona no sabía qué me pasaba y de la nada yo cierro los ojos y el pastor dice, ahora hace lo que tú no podías ver. Y yo cierro los ojos, los abro y empiezo a ver en HD. Entonces yo le miro a mi nona y le decía, nona, puedo ver, nona, puedo ver. Y empiezo como a hiperventilar, puedo ver, nona, puedo ver. Y mi nona se estaba tiendo el pelo. Entonces viene y me pasa su cajita de teñición y me muestra las letras como de advertencia que son súper chiquititas y que en realidad nadie ve y me dice, léeme esto. Y yo le leo advertencia, químicos tanto, qué sé yo, me acuerdo perfecto. Era un tono como miel. Y después aparecía como esas típicas letritas abajo que nadie puede leer, ¿cachai? Que son como de las contraindicaciones y yo se las empiezo a leer. Y mi nona me mira y me agarra la cabeza, puedes ver, el Señor hizo un milagro en ti, hija, el Señor lo hizo, el Señor lo hizo. Y yo no lo podía creer. Primero, yo no podía creer que yo estaba viendo, porque yo nunca en mi vida había visto. Y segundo, yo no podía creer lo que me estaba pasando. Pero es un Dios todopoderoso. Si tú desafías al Señor y tú le dices, Señor, yo te pido que tú hagas lo que hiciste con esos hombres en la Biblia conmigo, el Señor lo va a hacer.
porque el Señor no teme en demostrar su poder. El Señor no teme en mostrar y mostrar y mostrar y mostrar. Si no hay cosa que más le gusta al Señor que demostrar su poder para avergonzar al diablo. Entonces, ¿qué estás esperando tú con tu fe? ¿Manteniéndola guardadita en una caja? Ejercítala, ponla a prueba. La fe sin obra es muerta. Y esto es bíblico, tal cual dice, la fe sin obra es muerta. No mates tu fe. Catita, te doy el pase. Ya, ahora sí. Em, con lo que decía la Ami, es importante que alimentemos la fe con acciones, orando, leyendo la Biblia, teniendo comunión con Dios. Y, a ver, yo veo cómo yo retengo mi fe. A mí me gusta verlo, la fe, como un ancla. El ancla que me tiene segura, segura en el Señor. Mi fe en el Señor es mi ancla para enfrentarme a la dificultad, para enfrentarme a la tormenta, al proceso. Y Dios ponía en mi corazón el decir, el retener la fe es difícil, pero confiar en los tiempos de Dios, confiar en los planes de Dios, porque muchas veces no entendemos el por qué. Yo muchas veces me cuestioné el por qué estoy pasando esto, por qué a mí. Le preguntaban a mi familia, eh, pero cuando logro entender el por qué Dios permite estas cosas, se cambia la perspectiva, se cambia tu mirada. ¿Por qué estamos pasando por esta prueba? ¿Por qué es importante retener nuestra fe? Porque de esta manera nosotros seremos testimonios vivos para glorificarlo, el nombre del Señor y demostrar que todo lo que el Señor hizo en nuestras vidas, porque cada milagro, cada testimonio, cada experiencia que se debe a que nosotros retenemos la fe, después de eso nada ni nadie nos puede decir que el Señor no es bueno, que el Señor no sana, que el Señor no perdona, restaura, porque nosotros lo vivimos, nosotras lo vivimos. ¿Por qué? Porque retuvimos nuestra fe. Entonces yo hoy te invito, el Señor te dice que tu fe sea tu ancla, que la pongas firme para que esa sea tu seguridad en el Señor, más que ver los problemas, más que ver el proceso, porque no debemos olvidar que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es por las fuerzas y es Dios quien pelea nuestras batallas, es Dios quien nos saca de este proceso. ¿Por qué? Porque nosotras retenemos nuestra fe y ponemos nuestra confianza donde corresponde, en nuestra confianza donde sí vale la pena, nuestra confianza en donde sí saldremos victoriosas. Amén, Michi. Amén. Siguiendo con eso, que es importante retener la fe porque en mi corazón igual sentía que es importante retener la fe porque cuando tú estás, es cuando uno está en una prueba fuerte, en una situación compleja que tú requieres un milagro ahora ya, como que no tienes tiempo para pensarlo y claro, y toda la gente anhela tu milagro también. Eso es bonito, retienen la fe contigo y te dan ánimos. ¿Y por qué es bueno o sea, por qué es bueno retener la fe? Porque tú puedes estar como cuando uno, hay unos memes que es como cuando uno va acabando y como que te aburre y dice como ya acá no hay nada, mejor nos vamos. Y no sé, pues te faltaban dos palas más para poder llegar al tesoro. O es como el ejemplo que más pienso en este momento, es así como insiste, sigue cavando, que esa pala siga, porque si el Señor dijo que lo iba a hacer y te lo mostró, porque también la fe es como todo un plan completo de parte de Dios. Solo queda que tú lo creas, porque el Señor incluso te lo puede mostrar antes de hacerlo. En particular a mí me habían dicho que quizá y era como el caso más como probable en lo natural, que yo no iba a poder tener mis hijos, que no iba a poder ser mamá, pero a mí el Señor me había mostrado a mi hija en sueño. Yo tengo el don del sueño y el Señor me ha mostrado cosas específicas en mi vida que después son tal cual yo las he visto. Y,
además, eh, pasó que, ya, nos quedan 10 minutos. Le aviso porque si no me distraigo. Y bueno, el tema es que yo había visto a mi hija en sueño y además una hermana de la iglesia me había dicho, yo soñé con tu hija en un evento de mujeres que nosotras fuimos. Yo conozco, yo vi a tu, el Señor me la mostró, yo estoy orando por ti y yo tenía esto que iba a pasar. Dios te muestra antes. Es cosa de que tú estés apercibido y conectado con el Espíritu Santo para que puedas entender que el plan de Dios siempre se revela. Tienes que estar atento, tenemos que estar conectados. Entonces yo le doy gracias al Señor porque ahora lo puedo comprender, lo puedo entender entre otros sueños igual que me mostró y como que todo se empieza a encajar y el Señor te dice, yo siempre te dije que estaba hecho, siempre. Y lo otro bonito de retener la fe es que además tú haces como declaraciones tan potentes que lo único que te queda es confiar en Dios. Porque yo veía gente más afectada que yo misma por lo que me estaba pasando, personas que estaban muy mal, muy mal. Los papás de mi esposo, mi mamá en un momento se fue a piso, así como que no entendía por qué pasaba esto. Y la Cata lo dijo, no decir por qué a mí, porque cuando tú te quejas, pierdes la madurez, te vuelves en un niño, una niña espiritual. Entonces usted cuando esté en la prueba no se queje, no pregunte por qué, sino para qué me pasó esto a mí y por qué Dios me escogió para poder ser portadora de la gloria. Eso es lo que yo siento, que con mi esposo nos sentimos así. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios, porque se nos reveló Dios de otra manera. Pudimos ver a Dios cara a cara. Eso es lo que yo puedo ver, puedo entender. Y es la importancia de retener la fe, es que no te canses, no te rindas, porque puedes estar a dos pasos de encontrar el mayor tesoro de tu vida. Y usted aférrese a los tiempos de Dios, pero también puedes acelerar si buscas con hambre, con un espíritu genuino, porque ya está hecho, pero va a depender de ti cuánto te demores en llegar al milagro. Eso. Amén. Y ya para ir cerrando este poderoso episodio, nosotros las invitamos a que a retener su fe, aún en medio de la dificultad, que no suelten la mano de Dios, aun cuando la vida sea difícil o confusa, porque sí podemos tener preguntas, podemos tener dudas, porque nuestra carne es débil, pero ¿qué hacemos con eso? Nos preguntamos el por qué o para qué estamos viviendo este proceso. Retener la fe es decidir cada día recordar que Dios es fiel y que lo que Él prometió lo cumplirá. Amén. Así que te invitamos, mujer, a que retengas tu fe. Amén. Así que levanta tu mano y di, yo hoy comienzo a retener mi fe. Pase lo que pase, yo pongo mi fe en el Señor, porque ese milagro será mío, porque el Señor ya me lo dio a mí. Amén. Así que eso, las esperamos en el siguiente episodio. Las amamos. Le mandamos un abrazo gigantesco, gigantesco, gigantesco. Y eso, nunca olviden, nunca, nunca. Tatúense en el corazón así, péguense, que nosotras somos amadas por Dios. Tú eres amada por Dios. Nunca se les olvide. Llamados también, porque también hay algunos varones viendo esto. Les mandamos un saludo y un abrazo también. Son todos bienvenidos. Así que nos vemos en el próximo episodio. Los amamos, las amamos, pero el Señor las ama más. Así que un beso y las esperamos en el próximo episodio. Adiós. Bye bye. Chao.